Eso es. Bendiciones para todos. Blessings to all. Dios te bendiga, Sammy. God bless you, Sam. There you go. Espero que estés teniendo una semana bendecida. And I pray that you are having a blessed week. En el nombre de Jesús, Nabriel, God bless you. God bless you. I don't see you, papi, but if you can turn on your camera. There we go. Y también bendiciones para todos los que se van a conectar luego. Also, greetings to all that are going to connect in the replay. Adrian, Dios te bendiga. God bless you, Adrian. Giancarlos. And Giancarlo. Amen. Así que vamos a ir directo a la clase de hoy. So let's go to the class of tonight. Vamos a aprovechar el tiempo. And let's take advantage of the time. La clase de hoy. The class of tonight. ¿Nos podemos escuchar bien? Can you hear me? Ok, la clase de hoy The class of tonight es muy poderosa. is very powerful. Es una de las más importantes It's actually one of the most important ones porque es esta clase because this class es la que nos abre nuestros ojos is the one that opens our eyes. y tenemos la revelación And we can obtain the revelation de lo que puede hacer el pecado en nuestras vidas. of what sin can do Yes. in our life. Y la Biblia dice que no hay nadie perfecto sobre la faz de la The tierra. word of God says that there's no one good in the earth Todos nosotros tenemos defectos, and that we all have defects. pero lo más importante es But the most important thing is no estar siempre en esos defectos. not to be in those defects. Y esta clase de hoy, And today's class, recíbela con todo tu corazón. receive it with all your heart. Wow, deja que el Espíritu Santo te revele a tu vida. Allow the Holy Spirit to reveal to you. Gabriel, como joven que eres, You now as a youth y la vida todavía que te queda por delante, and the life that you have recibe esta clase. receive this class. Sammy, como hombre, Sammy as a man y todavía toda la vida que te queda por delante, and even all what is ahead before. recíbela en tu espíritu. Receive it in your spirit. Amén. ¿Estás listo? Are you guys ready? Amén. Entonces, hay dos objetivos para esta clase, There's two purposes of this class, donde la clase se va a basar. which the class is going to be based on. Y el número uno es poder entender The number one is to understand qué es el pecado, what is sin, cuál es su origen, what is the origin, de dónde vino, and where it came cuáles son sus consecuencias. from, and what are the consequences. Y el otro objetivo es para nosotros poder conocer el plan And number two is to know God's plan de Dios para nuestras vidas, for our life. para que el pecado no tome dominio sobre nuestras vidas. So sin won't have dominion over us. Dios es tan bueno, tan maravilloso y tan grande God is so good, so amazing, and so que great Él tiene un plan para nosotros, that He has a plan for each one of us. porque Él sabe que tenemos un libre albedrío que nosotros escogemos. Because He knows that He made us with a free will. Y entonces Él tiene este plan So He set this plan para nuestras vidas, para que el pecado no tenga dominio. so sin don't take control or dominion over us. Entonces el pecado y sus consecuencias. Sin and its consequences. Aquí podemos entender a través del tema We can understand through the theme of the class que vamos a hablar del pecado y que el pecado trae consecuencias. that we're going to speak about the sin and the consequences of sin. Entonces quiero hacerles una pregunta. So I want to ask you before we start, ¿Qué es pecado para ti? what is sin for you? Si me lo puedes contestar en tus propias palabras. You can just answer it in your own words. ¿Qué es pecado? Cuando tú escuchas la palabra pecado. It's When what, you hear the word sin, what separates you from God. Lo que te separa de Dios. it separates you from God. Ajá. ¿Qué más? Algo que no le agrada a Dios, ¿Algo que qué? que no le agrada a Dios. Ajá. Something that doesn't like God, right? That doesn't please God. Ujú. Y eso está muy bien. And that is all correct. Eso es el pecado. That's what sin Entonces, is. cuando Adán pecó,
when Adam sinned, esto fue lo que sucedió inmediatamente en su vida. this is what happened immediately when he sinned. Perdió su comunión con Dios. He lost his communion with God. Y lo único que quedó operando en él fue su conciencia. And the only thing that remained operating was his conscience. So, Adán peca, So Adam sinned, pierde la comunión con Dios. he lost his communion with Y ahora God. lo único que queda operando en él es su conciencia. And the only thing that is operating right now is his conscience. Le voy a explicar lo que es conciencia más adelante. I'm going to explain to you what is conscience ahead. Entonces, por medio de la conciencia, So through conscience, el ser humano human beings, reaprueba el pecado they careful make decisions y aprueba la justicia. and they prove justice. No obstante, la conciencia However, conscience, se ha encallecido, it has been hardened. hardened. O sea, en otras palabras, la conciencia por causa del pecado se ha endurecido Conscience, because of sin, is become hardened. y la persona se ha insensibilizado And the person has become desensitized. a tal punto que muchos ya no oyen la voz de To Dios such a extreme that no longer people hear the voice of God. porque la atmósfera desenfrenó Because the atmosphere made y hubo una perversión distorsional en el mensaje it made perversion and it disturbed his message, y crea una interferencia entre nosotros y Dios. and now it created and interfered between us and God. Entonces, el pecado hace que nosotros perdamos la comunión con Dios So sin makes us to lose our communion with God. y que ahora el ser humano opere por conciencia. That human being now operates through conscience. Por ejemplo, cuando alguien hace algo incorrecto, As no- an example, when someone does something incorrectly, nosotros venimos y decimos, wow, pero esta persona no tiene conciencia. so we say this person doesn't have conscience. No puede pensar lo que está haciendo mal, no le trae revelación a su ser. They can't think what they're doing. It doesn't bring conviction into Entonces, their heart. el pecado nos separa de Dios y hace que nuestra conciencia se endurezca So sin separates us from God and makes our conscience to get hardened. para que ahora nosotros no podamos tener en nuestras cabezas y nosotros poder decir, wow, pero lo estoy haciendo mal, porque nuestra conciencia está dura. So it doesn't allow us to understand that we're doing it wrong. En otras palabras, lo hacemos mal, In other words, we make decisions wrong, pero no sentimos ese redarguir dentro de nosotros. and we don't feel conviction when we do it Nuestra conciencia se endurece. because our conscience is hardened. Entonces, ¿qué es pecar? So what is to sin? Ustedes lo dijeron, pecar es ofender a Dios, You said it. Sin is to offend God, transgrediendo deliberadamente sus leyes o mandamientos. by deliberately transgressing his law is in his commandments. Pecar significa, en otras palabras, hacerlo de seguido sin ningún temor. In other words, sin means to keep doing it without no fear of God. Recuerda que ninguno de nosotros somos perfectos Remember, none of us were perfect. y todos nosotros podemos cometer algún pecado durante el transcurso del día. We can all sin through the day. Mirar algo indebido, decir algo indebido, Say something that is not good, watch something that is not right, no hacer lo que Dios nos manda. or to do the things that God commanded us to do. Entonces, lo importante es arrepentirte y no volver a hacerlo. The most important thing is to repent and not do it again. Pero hay algo diferente que es pecar deliberadamente. There's something different when you sin deliberately. Entonces, la palabra pecar significa apartarse de lo recto y justo. So the word sin means to depart from what is right and just. Recto, no ser obediente. Right, not to be obedient. Justo, no vivir de acuerdo a la voluntad de And Dios. just not to live according to the will of God. Entonces, el pecado nos hace no ser obediente So sin makes us not to be obedient to God, y el pecado nos hace no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. and
sin makes us not to live according Okay. to the will of God. Entonces, nuestro espíritu anhela a Dios, Our spirit desires God, pero por nuestra conciencia elegimos y nuestro libre albedrío, perdón, elegimos caminos diferentes que nos separan cada vez de Dios. but because of our free will, we always choose to go against God or from God. Entonces, ahí es donde caemos en religión, en idolatría, en tradiciones. That's what we fall on in tradition, religion, and all these things. Entonces, la Biblia nos enseña que Jesús es el único camino para llegar al Padre. The Bible teaches us that Jesus is the only way to the Father. Pero esto es lo que nos muestra el mundo hacia nosotros. But this is what the world showed us to us. El mundo nos muestra caminos alternativos, diferentes. The world show us alternative roads, Por ejemplo, el alcoholismo. Te dicen que es una enfermedad social. like alcoholism, what they call it social disease. La homosexualidad le llaman un estilo de vida alternativo. Homosexuality, they call it alternative lifestyle. El aborto lo llaman un derecho a decir, un derecho que tú tienes como ser humano. Abortion is called to right to decide. La drogadicción la llaman una enfermedad mental. Drug addiction, they call it mental illness. A la pornografía la llaman ayudas audiovisuales. Pornography is called, they call it audiovisual aids. Esto es como el mundo trastornó todas estas cosas que para Dios están mal. This is how the world changed things that for God is wrong. El mundo le llama que tú tienes una solución. The world called it that you have a solution. Pero ¿cómo Dios le llama? But how God called it? Jesús le llama pecado. He calls it sin. Jesús le llama al alcoholismo pecado, He calls alcoholism sin. a la homosexualidad pecado, al aborto pecado, Homosexuality sin. a la Abortion, pornografía pecado. sin. Pornography sin. El mundo, acuérdate, porque el diablo es el que está reinando en el mundo. Because remember that the devil, Satan, is the one that is reigning in the world. Entonces él quiere dejarle saber a la humanidad que tú tienes un derecho. He wants to lie through the world that you have a right. Que no importa lo que Dios diga, tú tienes un derecho como ser humano porque Dios mismo te dio un libre albedrío. He wants to tell us that it doesn't matter what God says because you have a free will. Entonces Dios odia el pecado, pero ama al pecador. God hates sin, but he loves sinners. Entonces lo más lindo es que Él no quiere que nadie se pierda. But the most beautiful thing is that he doesn't want anyone to perish. Y es por eso que Él viene con un plan, And this is why he comes with a plan. para que podamos vencer el pecado, So we can overcome sin. para que podamos apartarnos del So pecado, we can depart from sin. para que podamos comenzar a hacer su voluntad, So we can begin to walk in his will. para que comenzamos a gozarnos de todas las maravillas de Él. Begin to enjoy God's will and wonders for our life. Porque el diablo a través del pecado, él quiere mantenernos tristes. Because the devil, through a sin, he wants to maintain us in Nos bounds. quiere derrotar para que entonces nosotros nos perdamos por vida eterna. He wants to defeat us so we can perish for eternal. Entonces mira lo que dice Génesis capítulo 1. So this is what Genesis chapter 1 says. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, So then God said, let us make man in our image, conforme a nuestra semejanza, according to our likeness, y señoree en los peces del mar, and let them have dominion over the fish of sea, en las aves de los cielos, over the birds of the air, en las tinieblas, over the cattle, en toda la tierra, over the earth, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. and over every creeping thing that creeps on the earth. Entonces aquí podemos ver en Génesis que después que Dios creó la tierra, So we can see in Genesis that after God created the earth, Dios viene y crea al hombre a su imagen y semejanza. God created man in his image and likeness. Crea varón y hembra. He makes male and female. ¿Para qué Dios creó al hombre? Why does God create a man? Dice Génesis, para que señoreen toda la tierra, Rule over all creation. para que señoreen toda la creación, los animales, So we can rule over the beasts, menos algo, but except one thing, a los seres humanos. except other human beings. Pero el plan de Satanás es destruir a la raza humana
The plan of Satan is to destroy humanity. ¿Sabes por qué? You know why? Porque somos imagen y semejanza. Because we are the image and likeness. Y él sabe que a través del pecado él puede destruirnos, And he knows that through sin he can destroy us. dejarnos saber a nosotros que hay otra alternativa. He's trying to deceive us that there's another alternative. ¿Cuál es la alternativa? Porque como estoy pasando problemas, tomo alcohol. Because I'm going through problem, I drink alcohol. Porque estoy pasando desilusiones, pues me meto droga. Because I'm going through things in life, I'll get drugs. Me meto pastillas. I get medicine. Porque el diablo siempre trata de corromper lo verdadero y hacernos creer una mentira. Because Satan is always corrupting what is right and make us believe a lie. Entonces el pecado en nuestra vida viene a hacer que nosotros no creamos que nos podemos gobernar nosotros mismos. So sin make us believe that we can govern ourselves. Y no es así. And that is not like El ser humano no fue para gobernarse por sí solo. mankind was not created to be governed himself. Para decir, no, yo me gobierno yo mismo, yo tomo las decisiones. To say, oh, I take my own decisions. No, el ser humano no fue creado para eso. Mankind was not created for that. Sí hay un libre albedrío Yes, there's a free will para escoger y escoger para servirle a Dios o escoger para servirle al diablo. to choose to serve God or to serve Satan. Pero lo primordial que Dios nos hizo But the first thing that God made us, fue para nosotros señorear He made us to rule, y que Dios gobierne nuestras vidas. and God can also rule over us. Entonces, el pecado Now, sin en nosotros trae una independencia. brings independence. La independencia es la consecuencia de la rebelión y la desobediencia. Independence is the consequences of rebellion and disobedience. Cuando nos rebelamos en contra de Dios, It is when we rebel against God, desobedecemos lo que Dios dice. we disobey what God said. Ahora viene una independencia en nuestras vidas. So now independence comes to our life. Independencia, en otras palabras, es Independence, in other words, is actuar al margen de Dios. to act apart from God. No porque yo puedo hacerlo mejor que Dios, No, I can do it better than God. rompiendo sus leyes, To break His laws, sobreponiendo la voluntad humana a la voluntad divina. impose to the human will over the divine. Entonces, cuando el ser humano desecha la disciplina de Dios, So when man rejects God's discipline, de inmediato ocurre esto, caemos en control bajo el diablo, he immediately fall under the devil's control. quien usa este espíritu de independencia Use this spirit of dependence para someternos. to subdue him. Sin embargo, Now, therefore, Jesús nos manda a negarnos a nosotros mismos, Jesus tell us to deny ourselves tomar la cruz y seguirle. and to take His cross and follow Him. Entonces, la independencia hace esto en nuestras vidas. So independence do this in our life. Nos saca de la protección de Dios. It takes us from out of the protections of God. Claro, porque estamos diciendo en otras palabras que no dependemos de Dios, que dependemos de nosotros mismos. And this is true because what we're saying is that we depend on Ajá. ourselves and not in God. Y comenzamos a hablar de esta manera. No, yo puedo hacerlo. And we begin to have a language like this. Oh, I can do it. No, yo me voy a levantar. No, I can rise up. No, yo voy a dejar el pecado. No, I can stop sinning. No, yo voy a tener dominio sobre todo. I can have dominion over things. La verdad es que nosotros mismos no podemos hacer nada. The truth is that we cannot do things in our own. Solamente todo lo podemos hacer a través de Jesús. The only way we can do it is through Jesus Entonces, Christ. como resultado de la independencia, As a result of dependence, vienen muchas cosas a nuestras vidas, como la enfermedad, there's a lot of consequences that comes into our life. Like el dolor, el divorcio, la soledad, la pobreza illness, pain, divorce, loneliness, poverty, y un sinnúmero de cosas más and more. cuando dejamos de depender de Dios. When we begin to depend on not depend on God. Al ser tentados por Satanás,
to be tempted by the devil, Adán y Eva cayeron en su trampa. Adam and Eve fall in their Y trap. entonces esa protección que estaba sobre ellos So not that protection that was over them, automáticamente fue retirada. automatically it came off of them. Entonces eso es lo que hace la independencia en nuestras vidas. That's what independence comes as a result. Venimos y decimos a nosotros mismos, We said to ourselves, yo no voy a depender de Dios. I'm not going to depend on God, Porque claro, el pecado nos ha cegado, because that's what sin does. Ha- It ha- makes us ha blind. endurecido nuestra It conciencia. has hardened our conscience. Ya no tenemos conciencia por estar haciendo lo malo. We now don't have conscience when we're doing something Entonces, wrong. ¿qué le pasó a la humanidad por causa de la What independencia? happened to humanity? Because of dependence. Perdió la protección de Dios. They don't have God's protection. La presencia de Dios fue removida. The presence of God was removed. La vida y la comunión con el Padre fueron cortadas. Life and communion with the Father were cut off. En otras palabras, el pecado In other words, sin y la independencia dieron resultados desastrosos para la raza humana. in independence had destroyed the result of Trajo humanity. consecuencias increíbles para la raza humana. It brought the hardest consequences over humanity. Entonces, desde ese entonces podemos ver cómo la enfermedad So from that moment, we saw how sickness tiene oprimido al ser humano, has suppressed humanity, como la escasez, las adicciones like poverty, like addiction, y otras maldiciones entraron a la línea sanguínea. and other curses enter into the bloodline. Entonces, todo esto ahora domina al hombre. Now all these things domain the man. La pobreza domina al hombre, Poverty domains las man. maldiciones domina al hombre, Curses domain man. la escasez domina al hombre. Lackness. Entonces, no podemos salir de ninguna de estas cosas We cannot come out of all these curses por nuestra propia fuerza because of on our own strength. y decir, yo voy a salir, Or instead, I can make yo it happen. puedo, yo voy a levantarme. I'm gonna rise up. No, I can do it. la verdad es que necesitamos de Dios. The truth is that we need God. Entonces, ¿cómo es el pecado entró a la humanidad? Muchos de nosotros lo sabemos ya. How sin came in mankind. El pecado entró a la humanidad por medio de un hombre And sin entered into humanity through a man. y esto quiere decir que por medio de un hombre tiene que salir. And this means that through the same through a man has to come. Y esto nos lo revela detalladamente el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12. And this is revealed through Apostle Paul in Romans chapter 5:12. Por causa del pecado Therefore, through one man, del primer hombre, de Adán, the first man, Adam, esto fue lo que hizo el pecado, echó raíces en la humanidad. it bear roots in humanity. Entonces, desde entonces, quiero ir a un lugar con esto, desde entonces, So I want to take it to a place of on this. From that moment, todos nacemos cargando la marca del pecado. we all carry the mark of sin. Todos tenemos esa marca, We all have that mark of sin. la marca del pecado. The mark of sin. Entonces, Romanos capítulo 5 dice, So Romans chapter 5 así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, therefore through one man sin entered to the world, a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. so through one man sin entered to the world, and death through sin, the death spread to all men because of all sin. Ahí está el plan de Dios. And this is where the plan of God is. Tenemos la marca del pecado, We all have the mark of sin. pero por un hombre entró y por un hombre tiene que salir. And from one man enter, and from another and man has to come. Al recibir a Cristo en nuestros corazones. And to us receiving Jesus in our hearts, Aleluya. ¿Quién dice amén? Entonces, hay unos principales resultados del pecado. there's a principles of sin.
En otras palabras, In other words, por causa del pecado, because of sin, trae consecuencias a nuestras vidas. now we live consequences of it. Y ahí pudimos ver toda esa introducción para entonces ahora entender esto. We all understood the introduction to understand this. Poder entender que todos los días necesitamos de Dios, Understand that every day we need God. que no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, And that we cannot do it with our own strength. que no podemos hacerlo por nosotros mismos. That we cannot do it by our own ways. ¿Por qué? Porque el pecado hace esto en nuestras vidas. Because sin, this is what sin does in our life. Dice que, número uno, la paga del pecado es muerte. The wage, number one, the wage of sin is death. Romanos 6 no lo confirma. Romans 6 confirms it. Muchos creen que el pecado no tiene consecuencias Many believe that sin has no consequences debido a esto, porque han pecado tanto because of that, because they have sinned so much. y viven como si nada estuviera pasando. Yeah, they still live like that is happening. Pero la palabra de Dios es tajante al afirmar que la paga del pecado es muerte. The God's word is clear in stating that the wage of sin is death. Tal vez en el momento tú no te vas a morir literal, It's not necessarily in an instant that you will die physically, pero estás muerto por dentro, separado de Dios. although this might happen, but you are spiritually dead. Inside you are dead. Entonces, la paga del pecado es muerte, que por lo general esto es lo que ocurre primero, una muerte espiritual. The wages of sin is death. So what happens first is a spiritual death. Nos separamos de Dios, We're separated from no God. escuchamos la voz, We don't hear His voice. no podemos conectarnos, We can't connect. no podemos sentir su We presencia. can't feel Him. Y entonces, eventualmente, So eventually vamos a morir we will y die, entonces vamos a obtener, la persona va a obtener su recompensa. and the person will have their results. ¿Cuál es la recompensa? Vivir eternamente en el infierno. And what is the result? Living eternally separated from God. Muerte. Entonces, ese es el resultado número uno del pecado That is the result of sin. En- Number one. en la vida del ser humano. Número dos, Number two, el pecado hiere a Dios y a usted y a otros. sin hurts God, you, and others. This is so crazy. Hiere a Dios, It hurts God, te hiere a usted it hurts you, y hiere a otros. it hurts others. Efesios capítulo 4 no lo confirma. Ephesians chapter 4 confirms it. Dice, lo voy a leer completo, ¿ok? Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis a quién, al Espíritu Santo de Dios, con lo cual fuiste sellado para el día de tu redención. Entonces, ¿cómo podemos herir a Dios? ¿Qué es contristar? How can we hurt God? What Es- is to grieve? Es causar un dolor. It is to cause a sorrow. Cuando una persona peca, la más perjudicada es ella misma. When a person sins, the one that is damaged the most is that person himself. Por eso lo primero que hace es que rompemos la relación con Dios. But the first thing that happens is that we break God's relationship. Entonces, el pecado hace que iramos a Dios. So sin hurts God. Dios se hiere, God grieves. Se- God causes se entristece. he begins to have sorrow. Nos herimos a nosotros mismos porque nos separamos de Dios. We hurt ourselves because we separated from God. Y entonces herimos a otro porque hay otras personas conectadas a nosotros que ahora por causa de nuestro pecado, ahora no estamos bien con otras personas, Now con esas we hurt personas. other people because there's people that are connected to us, and because of our sin, we hurt them. ¿Qué otro resultado del pecado? El pecado esclaviza, degrada y humilla. And what is another result of sin?
Sin enslaves, degrades, and humiliates. Romanos capítulo 6 nos lo revela también. Romans chapter 6:16 reveals it. Entonces, en el mismo instante que una persona que peca, From the moment that a person sins, esto es lo que sucede, la persona queda presa they are bound. y se convierte en un esclavo de Satanás. They begin to be enslaved by Satan. Ahora eres un esclavo y ahora quedas preso bajo ese pecado Now that person is enslaved in that sin, y ahora eres un esclavo de Satanás. and now Satan, that person is enslaved by Satan. Esto es lo que sucede. Ahora no podemos disfrutar una vida de un creyente, Now we cannot enjoy the life, pero tampoco puedes puedes disfrutar de una vida mundana. and you can also not live in the world Yes. as a worldly person. Yes, hay personas en el pecado en el mundo There's people in sin in the world. que tú lo ves que por el momento están gozándose, You see them that they're enjoying in the moment. están alegres, They might look that they're happy. ellos pueden estar gozándose en el momento, They can enjoy it in the moment, pero cuando están en su habitación, but when they are by themselves, son las personas más miserables del mundo. they are the most miserable person in the world. Entonces, esto nos deja saber que no podemos ni disfrutar del pecado. This let us know that the people cannot even enjoy their sins. En otras palabras, no disfrutamos con Dios, In other words, we don't enjoy with God, ni tampoco disfrutamos con el diablo. and we never, and we also not enjoy with the devil. Jesús dijo, nada hay oculto Jesus says there's nothing in darkness que no haya de ser manifestado, that would not come to light, ni escondido que no haya de ser conocido or hidden that cannot come to pass y de salir a la luz. and to come into light. Entonces, el pecado en el ser humano So sin in the life of in the human life te expone. it exposed the person. Eso es lo que quiere el diablo, exponerte. That's what the devil wants to do. He wants to expose, ¿Para qué? Para to humillarte humiliate, y que seas degradado como persona. degraded as a person. Entonces, como resultado del pecado, And as a result of sin, número 4, el pecado no satisface. sin does not satisfy. El pecado solo ofrece un deleite temporal. Sin can only offer temporary gratification. Es solamente por un momento, It's only for a moment, por unos minutos, por unas horas. for minutes, maybe just a couple hours. Entonces, después de haber pecado, After sinning, la persona se siente más vacía que antes. the person feels more empty than ever before. Por ejemplo, el sexo ilícito, Like illicit sex, la droga, drugs, la gula, just eating a lot, el chisme, gossip, el alcohol. alcohol. Entonces, lo que hace es que como ese pecado no te satisface, So because of that sin not satisfying, comienza a hacerlo más a menudo, en grandes cantidades. you begin to do it even more and more. Todavía más alcohol, más droga, más sexo, More sex, more drugs, porque no te satisface. because does not satisfy. Otro resultado del pecado, Another result of sin, el pecado tiene consecuencias eternas. sin has eternal consequences. Yes, no es solo por un momento, sino a largo plazo. It's not only for a moment, but also to a long term. Apocalipsis nos revela y los libros fueron abiertos. Revelation 20 says it. Y otro libro fue abierto, el cual el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. So, aquí podemos ver So we can see here consecuencias eternas en el juicio. eternal consequence in the judgment. Todo lo que hacemos queda escrito. Everything that we do is going to be written. Yes, yo estoy cogiendo una clase en la universidad I'm taking a class in college, y estoy estudiando esto. and I'm learning about this. Entonces, todo lo que hagamos en la tierra Everything that we do on earth
queda escrito is written. para que cuando venga ese día, So when the day of judgment comes, saquen ese libro y comiencen a leer nuestra vida. they're gonna read out our life. ¿Y sabe qué es lo más grande? You Que, know, que en ese día no podemos tener la excusa. you know what was the most greatest thing, that we do not have excuses in that day. Ese día no podemos decirle a Dios, no, pero es que pasó esto, pasó lo otro. We cannot give God excuses. God, this is what happened. No, porque eso fue un error mío. Oh God, you know I was not perfect. No, no va a haber excusa ese día. No, that day we will Lo not que have está, excuses. lo que está escrito ahí es como vamos a ser juzgados. Whatever is written in that book is how we're gonna be judged. Entonces, el pecado tiene consecuencias So eternas. sin has eternal consequences. No hay un solo pasaje en la Biblia que diga que el cristiano puede vivir como quiera. There's no a single passage in the Bible that says that Christians can live as they please. Al contrario, la Biblia nos manda a vivir en obediencia a Dios. In other words, the scriptures encourage us to live in obedience to God. Entonces, el último resultado del pecado, So the last result of sin, esto es lo que hace, desprecia la sangre de Cristo sin reject the y blood of abre la Jesus puerta al diablo. and opens door to the devil. En otras palabras, In other words, sabemos que Jesús murió we know that Jesus died para que nuestros pecados fueran perdonados so our sin can be forgiven. y aún así pecamos And intencionalmente. even like that, we still sin Entonces, intentionally. al pecar intencionalmente, estamos despreciando el sacrificio de Jesús en la cruz y su sangre So preciosa. sinning like that, we are rejecting Jesus' sacrifice in the cross in his precious blood. Entonces, abrimos la puerta al diablo. So now we open doors to the devil. El pecado hace que nos pongamos al lado del enemigo. So when we sin, it makes us go in the Entonces, side of the le devil. damos autoridad And y derecho we give the enemy legal rights and authority sobre nuestras vidas. over our life. Entonces, Dios el Padre So God the Father envió a su Hijo unigénito sent Jesus, his only begotten Son, con el fin de salvar a la humanidad. with the purpose of serving of saving men. Por eso Filipenses 2 nos dice, Él se despojó a sí mismo, This is why Philippians chapter 2 says that he made himself tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. as a servant and making himself in the likeness of man. Jesús fue a la cruz cargando el pecado de la humanidad Jesus went to the cross bearing the sin of all mankind. y con su muerte y resurrección liberó a la raza humana del pecado y de la muerte eterna. And by his blood dying on the cross, he freed humanity from sin and the eternal death. La sangre de Cristo es más que suficiente. The blood of Jesus is more than enough. Yes, diga conmigo, la sangre de Cristo The blood of Jesus Christ Es- is es más que is suficiente. more than enough. Entonces, algunas personas intentan cambiar su conducta Some people try to change their behavior con su propia fuerza. by their own strength. Lo hemos visto. We have seen it. Tú puedes conocer a una persona de esa que quieren cambiar por su propia fuerza. Maybe you No. know a person that they want to change by their own strength. Son alcohólicos y se meten a un programa de alcohólicos anónimos. There are Ajá. they suffer from alcohol and they get into rehab. O tienen problemas con alguna cosa en su vida y quieren hacerlo por su propia fuerza y van a buscar ayuda. Y no estoy diciendo que eso es malo, eso está bien. And they're dealing with some situation in their life and they look out for help. Pero no cambiamos por nuestras propias fuerzas. And I'm not saying that is bad, but we cannot change by our own strength. Entonces, cuando queremos cambiar por nuestras propias fuerzas, When we want to change with our own strength, no lo vamos a conseguir. we're not gonna make it happen. No vamos a cambiar. We're not gonna change. Evitan hablar mal, They try to stop talking bad tratar mal a su familia, and stop mistreating their family. fumar, beber, drogarse, They stop smoking, drinking, fornicar, adulterar, taking
drugs, fornicating, Tal vez- committing adultery, Tal vez cambian por su propia fuerza por un periodo de tiempo, and they might succeed for a while, pero siempre vuelven a recaer. but eventually they will fall back again. ¿Por qué? Why? Porque quieren cambiar su conducta Because they want to change their behavior sin cambiar la naturaleza. without changing their nature. ¿La naturaleza cuál es? El pecado. What is the nature? Sin. Entonces, si queremos cambiar nuestra conducta por nuestras propias fuerzas, lo hacemos por un momento, If we want to change our behavior for a moment, we can make it happen for a moment. pero no lo arrancamos de raíz que está en nuestra naturaleza. But we cannot yank it from roots when where it's in the nature. Entonces, no necesitamos hacerlo por nuestras propias fuerzas. We do not need to do it by our own strength. No necesitamos hacerlo por programa, aunque eso está bien. We don't need to do it through programs like that is not wrong. Lo que nosotros necesitamos es a Dios, But what we need is the help of la God. ayuda de Dios The help of para arrancar nuestra naturaleza pecaminosa de nuestro ser yank our sinful nature y parar de herir a Dios and to stop hurting God y parar de separarnos de Dios and to stop separating ourselves y from God parar de abrirle la puerta al diablo. and stop opening doors to the devil. Dios es la solución para nuestras vidas. God is the solution, the only solution for our life. Entonces, ¿qué cambia la naturaleza del hombre? What changes man's nature? ¿Qué es lo que cambia el hombre? What does it change man? Lo único que puede cambiar al hombre y borrar el pecado del hombre, The only thing that can change man's sinful nature Di- and erase it, diga conmigo, es la sangre de Cristo. repeat after me, is the blood of Jesus Christ. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Juan capítulo 1 nos lo dice. John chapter 1 says it. Entonces, Dios está listo todos los días de nuestras vidas God he's ready every day of our life para perdonarnos. to forgive our sins. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. If we confess our sin, he is faithful and just to forgive us. Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Forgive our sin and to cleanse us for all unrighteousness. Aleluya, amén. ¿Usted está conmigo? Praise God, hallelujah. Are you with me? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer So what we must do para que Dios perdone nuestros pecados? so God can forgive our sins? Número 1, arrepentirnos. Number 1, repent. Como Lucas 24 nos los dice. Luke chapter 24 says, Arrepentir es esto, es reconocer que somos pecadores. to repent is this, recognizing that we are sinners. Es cambiar nuestra manera de pensar y actuar And it is to change our way of thinking, acting, y confiar solamente en Cristo. and to trust Christ alone. Eso es arrepentir. That is repentance. Aceptar que lo estamos haciendo mal, To recognize and accept that we're doing it wrong, que somos pecadores that we're sinners, y que ahora nosotros estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar and that we're now willing to change the way of thinking, y que ahora nosotros estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de actuar and that we're now willing to change our behavior y confiar plenamente and to trust completely en Cristo. in Christ. Número 2, Number 2, ¿qué hacer para que Dios perdone nuestros pecados? what to do so we can receive God's forgiveness. Confesar con nuestra boca. Confess with our mouth, Es declarar en voz alta que Jesús es el Señor y Salvador de nuestras vidas. to confess is to declare out loud that Jesus is the Lord and Savior of our life. Yes. ¿Qué hacer para recibir el perdón de Dios de nuestros pecados? What to do to receive God's forgiveness? Creer con el corazón. Believe with our heart. Es tener la plena convicción de que el Padre levantó a Jesús de entre los muertos. To believe is to have the full conviction that the Father raised Jesus from death, Creer con el corazón. and to believe with our hearts. Amen. So, yo quiero que cierre tus ojitos, I would like for you to close your eyes. que voy a orar por ustedes. We're going to start praying.
Yes. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Qué lindo tú eres, Padre. You are so beautiful, Father. You are so beautiful, Lord. Tú eres hermoso, Señor. Espíritu Santo, toma el control Holy Spirit, begin to have control de nuestras vidas. of our life. Ahí mismo donde tú estás, Right there where you are. pídele al Espíritu Santo. Begin to ask the Holy Spirit. Él es tu mejor ayudador en estos He momentos. is the best helper. Yes. Yes. Sí, Señor. Hoy, a través de esta clase Today, through this class y a través del Espíritu Santo, and through the Holy Spirit, hemos recibido la convicción. we are going to receive the conviction. Hemos recibido la convicción de nuestros pecados. We have received conviction of sin. Hemos entendido We have understood que el pecado en nuestra vida no that está sin bien. in our life is not good. Hemos entendido que qué es lo que hace el pecado en nuestras We vidas. have understood what sin does in our life. Yes, Sí. yes. Y muchos de nosotros los que estamos conectados, And many of us that were connected, el Espíritu Santo está trayendo convicción. the Holy Spirit is literally bringing conviction now. ¿Sabes qué? Que el Espíritu Santo es tan bueno You know what? That the Holy Spirit is so good que está trayendo convicción ahí donde tú estás. that He's bringing conviction right there where you are. Porque no quiere verte sufrir más. Because He doesn't want to see you suffering no more. Él quiere que tú tengas una comunión con el Padre. He wants you to have communion with the Father. Yes. Él quiere que tú cierres esa puerta para siempre. He wants you to close up the doors to sin forever. There we go. Dale gracias al Espíritu Santo. Begin to thank Him. Espíritu Santo, te doy gracias. Holy Spirit, we thank you. Gracias por traer convicción a tus hijos. Thank you for bringing conviction to your children. Gracias porque tus hijos han entendido Thank you because your children have understood lo que hace el pecado. what sin does in our life. Y no queremos contristarte a ti, Señor. We don't wanna No queremos herirte a ti, Señor. hurt you. Y no queremos contristar al Espíritu Santo. And we don't wanna make you sad. And Gracias. There we go. Gracias, Señor. thank you, Father. Gracias, Padre. Thank There we you, go. Father. There we go. Comienza a darle gracias a Begin Jesús to thank ahí. Him for what He's doing literally right now. Yes. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Jesus. Shelebosietarabasheyaba. Gracias, Señor. Thank you, Father. Padre, te pedimos perdón. Father, we come before you to ask for forgiveness. Comienza a arrepentirte en este instante. Begin to ask for forgiveness so you can repent. Ya el Espíritu trajo convicción a ti The Holy Spirit brought conviction in any area to you, de cada una de esas áreas on any area que ahora tú sabes porque el Espíritu Santo ha traído convicción que estás mal. that you know because the Holy Spirit brought conviction that you're wrong. Y esto no es nada de qué avergonzarse. This is not something to be ashamed of. Para esto Jesús murió. This is why Jesus died on the cross. Para esto Jesús resucitó. This is why Jesus resurrected. Y comienza ahí a arrepentirte de cada uno de ellos. Begin to repent from each sin right there. Todos ustedes tienen el micrófono apagado. All of you have your microphone off. Nadie puede escucharte, solamente Jesús. No one can hear you, just Jesus. Comienza ahí a arrepentirte de cada uno de ellos. Begin to repent from any sin that the Holy Spirit is bringing Dile, conviction. me arrepiento del alcohol. I repent from alcohol. Me arrepiento de la homosexualidad. I repent from homosexuality.
Me arrepiento de la pornografía. I repent from pornography. Me arrepiento de todo lo que no te agrada a ti, Señor. Father, Y menciona cada uno de I ellos. repent from all the things that doesn't please in you. And if it comes to you, mention it before God. There we go. There we go. Yes. Ishalabashe, kalabashe, yabababashe. Para esto Jesús vino This y is why murió Jesus came and died on the cross y resucitó and resurrected. para que ahora tú So now you tengas una comunión con el Padre. you can have a relationship, communion with the Father. Yo puedo ver cómo la conciencia de muchos de ustedes I can see how your conscience of all of you viene de vuelta. is gonna come to life. Ahora vas a comenzar a pensar You're gonna begin to think, use your mind, qué es lo que tú deberías de hacer y qué es lo que no deberías de hacer. what to do and what you shouldn't be doing. Yes. Shalabashi. El Espíritu Santo The Holy Spirit, está restaurando tu conciencia. He's restoring your conscience Yes. En estos momentos, in this right moment. gracias, Señor. El pecado había hecho que no tuvieras conciencia ya más nada. Sin was killing your conscience. Pero ahí mismo tu Padre Celestial But está right restaurándonos. now, the Holy Spirit is restoring your conscience. Recíbelo ahí, qué And to lindo. receive it now. Gracias, Señor. Recibe ahí la restauración Receive restoration in your conscience. en tu conciencia. In your conscience. Y ahí mismo, Right haz there. un pacto con Jesús And begin to make a covenant with God. Commit with God. para que ahora tú puedas vivir a sus leyes, So now you can live according to His will, a las leyes de Dios. to the laws of His word. Que ahora no te vas a gobernar por ti That mismo, you will not govern yourself. que no vas a hacer las cosas por tu propia fuerza, That you will not do things in your own strength. sino que vas a vivir de acuerdo a las leyes de But Dios. you will live according to the law, the word Y of God. vas a permitir que Dios sea el que gobierne tu vida. That you are going to allow God to govern your life. Yes, haz un pacto con Él. Make a commitment right now. Dile, Jesús, yo hago un pacto en este día Say with me, Jesus, I commit myself with you de vivir en sujeción a las leyes to tuyas live in subjection to your laws y no gobernarme a mí and mismo. not try to govern myself anymore. There we go, there we go. Ahora mismo yo puedo ver I can see literally just now cómo nuestro Padre Celestial te abraza en estos how momentos. the Heavenly Father is embracing you. He's hugging you. Yes. Vas a comenzar a vivir, You're going to begin to live. vas a comenzar a reírte, a gozarte, You're going to begin to enjoy porque el Padre está en agrado contigo because God is pleased with you. y has tomado la obra perfecta de la cruz And you have taken the perfect finished work of the cross seriamente en tu vida. seriously in your life. Cuando reconocemos que lo estamos haciendo mal, When we recognize that we're doing things wrong, estamos tomando la cruz en serio. we're taking the cross, the finished work of the cross serious. Y ahora Jesús resucita todo en tu vida. And now Jesus resurrects everything in your life. Declaro que toda tu vida resucita, Declare that everything in your life resurrects. que tus finanzas resucitan, Your finances resurrect. que conexiones divinas resucitan, That connection, Que- divine connection resurrects. resucita completamente, That you resurrect completely in Him. que todo lo que estaba muerto en ti Everything that was dead in you hoy recobró vida. today receives life. Eres una hija, eres un hijo, You are a daughter, you are a son. eres una hija, eres un hijo You are a daughter, you are a son del
Padre celestial. the Heavenly Father. My God. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Padre, yo te doy gracias. Father, I thank you. Padre, y yo declaro Father, I declare que tú empoderas a tus hijos, a that tus you hijas, will empower your children para que puedan decir que no so they can say no a lo que va en contra de tu to voluntad, what go against a lo your que va en will, contra de tus leyes. what goes against your law. Señor, gracias porque hoy restauraste su conciencia. Thank you because today you resurrected Gracias their porque, conscience. porque hoy ellos, Señor amado, acaban de confesar que no se gobernarán Because I thank you because today they have confessed that they will not govern themselves y que ellos permitirán que tú gobiernes sus vidas and that they will allow you to govern their life y que se sujetarán a tus leyes. and that they will submit to your law. Padre, gracias por tu gracia, Señor, Thank you for your que grace viene sobre cada uno de that ellos. comes upon every single of La them. gracia del Padre viene sobre ti, David, The grace of God comes upon you now. sobre ti, Sammy, It comes upon you, Sam. sobre ti, Giancarlo, It comes upon you, Giancarlo. y sobre ti también que estás conectado And even you that are connected ahora mismo. right now. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece, You can do all things through Jesus Christ who strengthens you. porque ahora Jesús es el que te gobierna. Because Jesus is now the one that governs you. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. En el día de hoy, And today, tú le acabas de aplastar la cabeza al diablo. you have crushed the devil's head. Yes. Eso es lo que acaba de suceder hoy. That's what exactly just happened now. Yes. Le diste una patada al diablo. You just kicked the devil now. Victoria viene sobre tu vida. Victory comes to your life. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. My God, we did it in 1 hour. Lo hicimos en una hora. El Señor nos redimió esa hora, ¿ve? The Lord redeemed us that hour. Amen. Vamos a hacer un repaso rapidito de las preguntas finales. Let's just do a quick review through the ¿Quién- final questions. ¿Quién me puede contestar qué es el pecado? Who of you can answer what's sin? De acuerdo a lo que estudiamos. According to what we just studied. ¿Qué es el pecado? Vamos. What's sin? Ajá. Vaya a buscar en sus papeles, su clase. Look in your class, Ajá. in your paper. ¿Qué dice? El pecado es apartarse de Dios. Amen. Sin is to depart from the Lord. Yes. El pecado también es ofender a Dios. Is to offend the Lord. Offend the Lord. Es ofender a Dios deliberadamente. And do it deliberately. O sea, hacerlo seguido. Is to Yes. literally practice it. Entonces, ¿es verdad que Dios odia al pecador? Una Is pregunta ahí. it true that God hates sin, the sinner? No. He does not. Dios no odia al pecador. Odia el pecado, God Yes. does not hate sinner, pero ama al pecador. but he hates My sin. God. Y mira esto. Y ama aún más al pecador He even loved even more the sinner cuando reconoce when they recognize lo que Jesús hizo en la cruz. what his son Jesus My did on the God. cross. Si Él te amaba, ahora te ama más. If he loves the sinner, he loves them even more now when they recognize. Ok. ¿Qué es para usted la independencia? Una What does pregunta. independence means? En tus propias palabras. Cuando escuchaste esa palabra independencia, ¿qué tú crees que es para ti? Para ti, ¿qué significa independencia? Freedom. ¿Ah? Freedom. Freedom. That's what I thought of. Ok, freedom. Ajá. ¿Qué más? Ibas a decir algo, ¿sabes? No depender como no depender de Dios, solamente yo puedo hacer las cosas, no necesito de Dios. There we go. De acuerdo a la clase, eso es independencia. According to the class, independent is to do things in their own strength Eh, and not of God. Amen. Y por último, ¿cuál es la paga del pecado? And the last question, what is the paid of sin?
¿Cuál es la paga del pecado? What is the wages ¿A of dónde, sin? a dónde nos lleva el pecado? What is the result of sin? Death. Death, muerte, muerte espiritual, Spiritual death, y eventualmente and eventually vamos a pasar una eternidad en ese lugar terrible. we're gonna spend eternal in hell. Tiene un nombre, el infierno. And it has a name, hell. Así es que se llama infierno. That's how Amén. it's called. So there we go. ¿Qué les pareció la clase de hoy? How was the Poderosa. class of today? Yes. Amen. So ahora usted puede entender So now you can understand lo que hace el pecado en nuestra vida y sus consecuencias the results of sin, the consequences of para sin, que nosotros podamos vivir una vida recta delante de Dios so we can live a right life Yes. before God. y no seamos nosotros mismos perjudicados, And we don't be the one that receive no perjudiquemos a otros. we don't hurt people and we don't hurt ourselves. Amen. So de ahora en adelante ya usted sabe. So from now on, now you know. Amen. Así que nos vemos el domingo We'll see you next Sunday a las 8 de la mañana. 8 a.m. No se lo pierda. Please do not miss it. Giancarlo, Dios te bendiga. Qué bueno verte conectado. It's so good to see you connected today. Qué bueno. Ahí en el group chat, Giancarlo, está la clase de hoy. Right there in the group chat, the class is today's class. Amén. Vamos a poner ya mismo el video completo de la clase para que así tú puedas tenerlo. And we're gonna put the video of the class so you can watch it. Y así también puedas tener la tarea que está en la última página. And you can do the homework that is the last page. Amén. Así que repase esos puntos importantes So review those points that are very important y ahí lea lo que dice el libro de Génesis capítulo 3 and we read what Genesis chapter 3 says. para que puedas contestar esas preguntas, So ¿ok? you can answer those Así que questions. les amo, les bendigo I love you. I bless you. y nos veremos el domingo. And I'll see you Sunday. Bendiciones. God bless you.